tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Mis amados, hay personas que se preguntan ¿qué está pasando en el mundo? Hay personas que viven preocupadas por todo lo que está pasando en el mundo. Y Jesús lo dijo hace 2000 años, se lo dijo a sus discípulos. Les dijo que en la segunda venida de Él serían como los días de Noé. Como los días de Noé, tiempos como los de Noé, antes del diluvio. Que a pesar que Noé andaba predicando la palabra y el mundo estaba lleno de violencia y estaba lleno de toda clase de excesos pecaminosos, él dijo que la gente comía, la gente bebía, se casaban como si nada estuviese pasando. La gente seguía viviendo en su rutina como hoy en día. La gente dice, ¿pero qué está pasando? Los terremotos, los temblores, las violaciones, todo lo que tú quieras. Pero la gente sigue su rutina de vida como si fueran a vivir para siempre. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Lo más triste es que muchas iglesias hoy ya no predican la sana doctrina. Muchas iglesias se les olvidó predicar el evangelio de Cristo y las consecuencias de no predicar el evangelio del Señor. Y lo que enseñan son enseñanzas de hombres. Enseñanzas de hombres. Nueva revelación, nuevo mover de Dios. Se dedican muchos a entretener a las personas. Iglesias que se ven muy entretenidas, la gente sale contenta, pero no sale edificada con la palabra de Dios. Entonces la gente quiere, aún la gente está esperando muchos. Las iglesias están llenas buscando predicaciones de señales y profetas que le digan señales, cuándo serán los últimos tiempos. Pero realmente Dios no está interesado en que tú y yo estemos pendientes de las señales, sino que vivamos preparados para en el momento que Cristo decida vivir. ¿Que cuando viene Cristo? Bueno, si viene hoy, gloria a Dios. Pero lo importante es que estemos preparados. Amén. Entonces, la misma iglesia y los mismos ministros hoy en día están más interesados en ganancias personales para su beneficio que en ganar almas para Cristo. Por ejemplo, el mensaje de hoy no gana muchos beneficios el pastor predicando la palabra de Dios. Pero puede ser que hoy, en esta mañana, Dios gane un alma para él o una persona que estaba caminando aparte de Dios. Así que hoy habrán fiestas en los cielos si la palabra de Dios la tomamos en nuestro corazón. Mis amados, por falta de un evangelio sano, estamos llenos de apóstatas, gente separada del camino y que no quieren saber nada del evangelio. Y esto no es nuevo, sino que se ha puesto peor. Pablo en Romanos capítulo 16 versículos 17 al 19 dio una instrucción final y dijo: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado. Cuando tú escuchas en cualquier lugar, oiga, tenga cuidado por ahí, por esa calle, que eso por ahí, ¿qué es? Cuando dicen que tengan cuidado, ¿es por qué? Porque hay peligro. Pablo está diciendo: tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Yo me convertí hace 25 años y en estos 25 años he conocido doctrinas más raras aún de personas que predicaban un evangelio sano y se desviaron completamente del camino. Por eso Pablo está diciendo: tengan cuidado. Dice: manténganse lejos de ellos. ¿Cómo se deben de mantener? Lejos. Tales personas no sirven a Cristo
Mira esto tan fuerte. Pablo me está diciendo que desde hace 2000 años habían ya personas que no servían a Cristo, nuestro Señor, sino que servían a sus propios intereses. A sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Mis amados, estamos llenos de libros famosos, de predicadores famosos que de una manera subliminal engañan al pueblo de Dios. Y si hay algo que el Señor está interesado, es que su iglesia esté preparada en todo momento. Pastor, pero si Cristo no viene mañana, ¿qué? ¿Yo puedo vivir como me dé mi gana? Pues no, porque de pronto te ponen la pijama de palo mañana y perdiste el año. Tenemos que estar preparados para un encuentro con Dios en todo momento. Ok, el título de la prédica de hoy es: no descuides tu lámpara. No descuides tu lámpara. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 25 del 1 al 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Diga conmigo: arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Mi amado hermano, nosotros somos responsables. Solamente nosotros somos responsables de nuestra condición espiritual. Entonces dice que se cerró la puerta, pero dice el versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. O sea, ya después que consiguieron el aceite, dijeron: ábrenos, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Diga conmigo, qué triste. ¿A alguien le parece triste esa situación? Que le cierre la puerta a nuestro Señor y le diga: no te conozco, no estabas preparada. Te di tantos días de vida, te di tantas oportunidades, pero no las aprovechaste. No te conozco. Y mira lo que dice el versículo 13. Eso se lo dice a los discípulos: velad. ¿Qué es velar? Atento. Folclóricamente, en la jugada. Velad en el asunto. No, o sea, no te duermas, no te aburras, no te desesperes. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes es muy conocida por la iglesia del Señor, pero es importante que tengamos en cuenta hoy que su contexto principal viene de los capítulos anteriores, del capítulo anterior, capítulo 24, en el cual Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre las señales de su regreso y del fin del siglo. ¿Se acuerdan cuando le habla en Mateo 24, que también le dice: tengan cuidado porque muchos vendrán en mi nombre? O sea, falsos profetas, falsos mesías. Le dijo que tuviesen también cuidado porque los engañarán.
¿Qué es lo que estábamos hablando ahorita? La gente está siendo muchas veces engañada porque no quieren tomar la diligencia de leer las escrituras y aprender de las escrituras. Entonces, volviendo a la parábola de las vírgenes, 10 vírgenes, en ellas podemos observar una hermosa descripción del reino de los cielos. Ponga atención. Es una hermosa descripción del reino de los cielos esta parábola que Jesús le dio a sus discípulos, porque en esta parábola el novio es Jesucristo, o el esposo es Jesucristo. Las doncellas imprudentes son los creyentes falsos. Pastor, ¿y hay creyentes falsos? Sí, hay creyentes falsos, religiosos. Y las sensatas son los creyentes que van por el camino que Dios les está diciendo. Son creyentes genuinos. Y las lámparas representan nuestras vidas en esta parábola. Las lámparas representan nuestro testimonio. Las lámparas representan mi conducta. Y sobre todo la lámpara de tu vida representa tu corazón. Por eso aquí la lámpara es importante, extremadamente importante, que no le falte el aceite, porque el aceite tipifica el Espíritu Santo de Dios. El aceite tipifica, representa la presencia de Dios en tu vida. Y cuando esa vasija está, esa lámpara está sin aceite, tu lámpara, que es tu vida, simplemente se deja llevar por su propia justicia. Y la Biblia nos enseña que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si nosotros hemos sido salvos, ahora somos una nueva criatura. Por lo tanto, esta parábola es dramática, porque nos describe el reino de los cielos, pero también muestra esa parte horrenda donde muchos creyentes no entrarán a las bodas del Cordero. Entonces, hoy no voy a predicar sobre toda la parábola de la Virgen, de las 10 vírgenes, pero hoy deseo compartir con ustedes, por medio de esta parábola, una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Y nos vamos a centrar en el aceite de nuestra lámpara, para tener una mayor comprensión de lo insensato que es descuidar el aceite de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, Él va a separar los insensatos de los sensatos, las ovejas de los cabritos y el trigo de la cizaña. Y necesitamos tener el aceite en nuestra lámpara. Entonces, quiero recordarles que el aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que representaba su presencia. Por eso se utilizaba para ungir a los sacerdotes y a los reyes en el Antiguo Testamento. Amén. Estamos aquí. Veamos un ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ponga atención. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió. O sea, Samuel dijo: ya hice lo que tenía que hacer, ungir a este hombre que Dios ha escogido. ¿Qué vino? El Espíritu Santo de Dios sobre la vida de ¿quién? De David. Cuando David está anciano, en una guerra con los filisteos, empezó a pelear y se cansó. Y cuando se cansó, un gigante lo estaba matando. Y llegó uno de sus hombres y lo ayudó, lo defendió. Y todos los hombres de David juraron que David no fuera más a pelear las batallas con ellos.
Y la razón era porque no se fuera a apagar la lámpara de Israel. ¿Por qué a David se le conocía como la lámpara de Israel? Porque ellos consideraban a David como una lámpara encendida, porque David estaba conectado con Dios. Ustedes, cada uno de ustedes, tienen el aceite que deseen. Ninguno de nosotros tenemos por qué sentirnos vacíos de la presencia de Dios. Cada uno de ustedes pueden decidir tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. David trabajó para que esa unción estuviese con él, y cuando el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, él pudo cumplir todo lo que tenía que cumplir. Pero cuando descuidó la presencia del Espíritu Santo, cometió muchos errores. Hoy Dios nos dice a todos nosotros que cuidemos el aceite de la lámpara de nuestra vida. Amén. Amén. ¿Están aquí? Entonces, en el Nuevo Testamento se nos hace un llamado, y es a no descuidar el don de Dios en nuestra vida. Pablo dice en 1 Timoteo 4:14: no descuides el don que recibiste mediante la profecía. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, como al año y medio, me profetizó alguien y me dijo: tú vas a ser pastor. Y cuando él me dijo eso, me dio risa, nerviosa, me dio susto. Yo dije: ¿yo con qué voy a ser pastor? ¿Y de dónde yo pastor? O sea, y después llegó otro pastor y me reconfirmó. Eso mismo ha hecho Dios a través de la profecía. Te ha reconfirmado. Y dice que cuando los líderes de la iglesia le impusieron las manos, dice que Timoteo fue escogido por Dios, le profetizaron, y la iglesia, los líderes, le impusieron manos. Muchos de ustedes ya están bendecidos, tienen llamados, tienen un ministerio, pero no podemos descuidar el don que Dios nos ha dado. Porque si un atleta descuida el arte de él, su profesión, pues él va a perder fuerzas. De la misma manera, nosotros cuando somos ungidos no podemos apagar el don que Dios nos ha dado. Segunda de Timoteo capítulo 1:6 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio, que cuando Dios te impuso mis manos. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Ahora, ¿cuál es el fuego, pastor? Pero ¿cuál es el don? Perdón. Pues el don se refiere al Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando de un don, de algo que Dios te dio para orar. No. Estamos hablando del don, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro: ¿y recibirán el don de qué? Dígalo usted, ¿recibirán el qué? ¿El don de qué? Hechos capítulo 10, versículo 45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos. Esto es increíble. Dios ha derramado el Espíritu Santo en su iglesia para aquellos que aman a Jesús, para aquellos que se han bautizado, para aquellos que se han arrepentido. Dios los ha salvado y los ha llenado del Espíritu Santo de Dios. En esta mañana la decisión tuya simplemente tiene que ser: quiero más de la llenura del Espíritu Santo, quiero más de la presencia del Espíritu Santo. Y es cuando Dios te dice: entonces cuida la lámpara de tu vida, cuida la lámpara de tu vida. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Yo creo que Dios en esta mañana le está hablando a alguien. Amén. Entonces, ¿cómo cuidamos ese don? Todos lo sabemos: velando, orando, algunos ayunando, escudriñando, examinando la palabra de Dios.
y permitir ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, cada vez que tú oras, por muchas circunstancias adversas que hayan, eres lleno más y más y más de la presencia de Dios. Veamos algunas razones del por qué es tan importante que no descuidemos el aceite de nuestra lámpara. Bueno, ya sabemos que porque es símbolo del Espíritu Santo. Y este aceite en los tiempos bíblicos tenía mucha importancia por todos los usos que se le daba. Escuche, vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver algunos usos que se le daba al aceite. Amén. Veamos algunos de estos usos tan importantes. Número 1, el aceite se usaba para alumbrar. Éxodo 27, versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En otras palabras, las lámparas del tabernáculo alumbraban por medio del aceite de oliva machacadas, de las cuales los levitas no podían descuidar, pues las lámparas tenían que iluminar continuamente, no podían dejar de alumbrar. Hoy en día el Espíritu Santo de Dios no está en un templo, no está en un tabernáculo, está en el templo que es nuestro cuerpo, está en el templo de nuestras vidas. Y si alguien en esta mañana necesita ser lleno del aceite de Dios, Dios hoy está dispuesto, si tú lo quieres desear, si tú lo quieres recibir, a llenarte, a llenarte, a llenarte más y más y más. Y Dios me dice que es la temporada para que salgas de esa oscuridad, es la temporada para que salgas de esas tinieblas, es la temporada, es el tiempo que Dios ha preparado para que empieces a alumbrar, para que empieces a brillar. Dios te dice en esta mañana que por muy oscura que estén las circunstancias, en medio de la oscuridad, tú puedes alumbrar, tú puedes brillar, porque la luz de Dios, el aceite de Dios está encendido en ti. Y cuando la lámpara está encendida es porque está llena de aceite, y el aceite es fuego. Alumbra, alumbra, bendice, bendice la familia por mucha oscuridad que haya, bendice tu empresa por mucha oscuridad que haya, bendice las circunstancias, bendice tu país. Tú puedes estar en medio de miles y miles de personas llenas de tinieblas, pero tú brillarás porque la presencia de Dios está en tu vida. Mi amado, el Señor es la luz que alumbra nuestra lámpara. Tú no tienes luz. La luz tuya es como la luna. Es la que refleja cuando el sol le pega a la luna. Bueno, tú reflejas luz cuando Dios te pone su luz. Segunda de Samuel, capítulo 22, 29 dice: tú, Señor, eres mi luz. ¿Qué está diciendo David, el rey? Yo brillo, yo alumbro, es que yo soy rey, es que yo tengo mucho, es que yo conozco, es que yo soy famoso. No dice, tú eres mi luz. Alguien esta mañana tiene que bajarse de esos humos y decirle a Dios: Dios mío, yo entiendo, comprendo que apartado de ti no hay brillo, no hay luz. Tú eres mi luz. Y dice: tú, Dios mío, alumbrarás mi oscuridad. La luz no soy yo, la luz no eres tú, la luz no es ningún pastor, la luz no es ningún ministerio, la luz es Dios. Dios en tu lámpara, el aceite, el Espíritu Santo de Dios es el que te mantiene prendido en todo momento, encendido en todo momento. Pero hay un enemigo de esa luz, y es cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces entramos en medio de tinieblas y nos sentimos que las tinieblas nos apagaron. Es porque hemos contristado al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Cuando la lámpara no tiene aceite, se apaga. Con cualquier viento extraño que llegue, se apaga. Con cualquier trabajito que llegue, se apaga. Con cualquier cosa que tú pongas en primer lugar y no a Dios, se apaga. Pero mientras Dios sea el primer lugar para ti, el primero en tu vida, tu lámpara brillará, tu lámpara brillará, tu lámpara brotará, tu lámpara tendrá fuego suficiente, no solamente para alumbrarte a ti, sino para alumbrar toda tu familia. Veamos otro símbolo súper importante. El aceite se usaba como combustible para encender el fuego. Mira, el mismo versículo dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Pero mira lo que dice aquí: para hacer arder continuamente las lámparas. Para hacer arder. Y la palabra arder tiene que ver, tiene varios significados muy interesantes. Arder significa una cosa que está encendida o quemándose, o algo que está muy caliente y que produce mucho calor. Escucha esto. Esto significa que las lámparas que se encendían con el aceite de oliva no solamente alumbraban el tabernáculo, sino que también producían calor. Mis amados hermanos, si el calor mengua, es porque no hay aceite, no hay fuego. Y si no hay fuego, nos vamos a enfriar espiritualmente. ¿Aló? Y eso es lo que está pasando en estos días. Como no hay unción, como no hay llenura de aceite en nuestra lámpara, nos vamos cansando, nos vamos enfriando, porque estamos detrás simplemente de señales, de milagros, de que Dios me va a dar, y no estamos pendientes de vivir para Dios, agradar a Dios y llenar nuestra lámpara con su presencia. Y por lo tanto comienza la tibieza espiritual. ¿Se acuerdan de la iglesia La Odisea? Apocalipsis 3, versículos 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. En otras palabras está diciendo: de pronto frío podría hacer algo contigo, pero no eres frío. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El agua tibia dan ganas de vomitar. Y eso es lo que siente Dios. Y es muy triste cuando hay creyentes insensatos que no cuidan su lámpara. Una de las cosas que podemos ver cómo se usaba el aceite es que el aceite se usaba para traer sanidad a las heridas. Isaías capítulo 1 versículo 6 dice: de la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es herida, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Es increíble esto. En los tiempos bíblicos el aceite de oliva tenía muchos usos, y uno de ellos es que era muy importante como un tratamiento para las heridas e hinchazón de la piel, etc. Se aplicaba como un suavizante, como cicatrizante y como un limpiador para evitar que las heridas se infectaran. Hay mucha gente que no brilla porque está extremadamente herida. Está extremadamente resentida. Hay gente que aunque se congrega, está extremadamente ofendida
y lo único que tienen en su corazón es ganas de venganza. Y solo el Espíritu Santo, una lámpara que esté llena del aceite de Dios, puede sanar nuestras heridas. Jeremías 30, versículo 17: mas yo haré venir sanidad para ti. Alguien reciba esa palabra en esta mañana. Yo haré venir sanidad para ti. Alguien reciba esa palabra en el nombre de Jesucristo. Recíbala y dígale al Señor: empieza a llenarme. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Wow. ¿Hay alguien que le gustaría que ese aceite sane sus heridas en esta mañana? ¿Sabes? Desde niño, desde que tú naces, te están dando duro. Desde que nacemos, la semana pasada, hoy vea la prédica, la honra. Muchos han sido deshonrados desde que nacieron. Pero Dios dice que Él puede traer sanidad a nuestras heridas. Muchos solamente están interesados en que Dios les sane una enfermedad física. Pero sabes, las sanidades físicas a veces no son permitidas o no son la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo contigo. Pero todos nosotros, si le pedimos sanidad emocional, Dios nos puede sanar. ¿Alguien lo cree? Porque Él sabe que las pequeñas heridas, cuando no son ungidas con su aceite, se convierten en resentimiento. Amén. Y el resentimiento no deja que brilles. El resentimiento no deja que alumbres. El resentimiento te mantiene apagado. Pero Dios en esta mañana quiere decirte que Él está dispuesto a brillar en tu vida si tú lo recibes. Entonces, para ir concluyendo, no descuides el aceite de tu lámpara, de tu vida, porque nuestra falta de comunión con Dios se refleja en nuestra vida. ¿Sabías eso? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El Salmo 104, versículo 15, y con esto terminamos y oramos. Dice la palabra que: y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Qué es lo primero que una persona ve en alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios? Cuando lo ve, dice, si tú conoces a Dios, mínimo dice: este hombre tiene algo, no sé, algo especial, como que brilla, ¿cierto? Y aunque alguien no conozca de Dios, si te ve aburrido, te dice: oye, ¿qué tienes hoy? Te veo como apagado, como triste. No importa a la oscuridad que hoy te esté rondeando. Escúchame, podemos brillar en medio de esa oscuridad. Descansa en Dios, suelta en Dios y verás la gloria de Dios. Por lo tanto, yo profetizo en el nombre de Jesucristo que si le crees, lo verás. Porque para el que cree, nada le es imposible. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Le amamos mucho, hermano. Bendiciones, vamos para adelante. No se rindan. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.